Şu torpidoyu aç. Oradaki silahı bana ver. Şaka değil mi? Değil. Dediğimi yap hadi. Ne oldu? Neden? Dediğimi yap. Silahı ver. Eşref abi uzun yıllar sonra ilk kez bir kadına bakınca rüyayı ilk gördüğünde hissettiği gibi karnında bir sıcaklığın oluşmasını hissetti. Eşref Rüya es muy bueno en la serie. Dejamos atrás otro episodio. En este video os contaré todos los detalles del episodio. El segundo episodio comienza con el accidente de tráfico que tuvieron Eşref y Nisan. Nisan salva a Eşref, pero en este proceso Eşref piensa que Nisan es Yağmur. Nisan no puede entender lo que está pasando. Nisan hace todo lo posible para salvar a Eşref. Nisan quiere llevar a Eşref al hospital, pero Eşref no lo permite. Eşref da instrucciones a la humanidad para que lo lleve a un médico que conoce. Y Nisan conduce el coche. Una persona se encuentra atrapada en una vida que no conoce en absoluto. Cuando llegan a su destino, Nisan se encuentra en el quirófano. Pero Nisan tiene mucho miedo porque es un entorno al que nunca antes había estado acostumbrada. Va al baño pidiendo permiso. Mientras tanto, el comisionado llama a Nisan y trata de averiguar qué pasó. Con gran sorpresa, Nisan habla de parte del incidente, pero no lo cuenta todo. Los amigos de Eşref llegan a su ubicación. Una de sus amigas culpa a Nisan, pero otros intentan calmarlo. Nisan vuelve a casa muy asustado. Su hermano cuestiona lo que pasó. El hombre dice que se convirtió en informante de la mafia gracias a él. Se enoja con su hermano. Dice que uno se siente un poco culpable. Su hermano está molesto, pero no se siente culpable. Ella dice, «Es mi culpa por esto también», y regaña a su hermana. Nisa se enoja y le grita a su hermano. A la mañana siguiente, Nisa encuentra la solución enviando a su hermano a Montenegro. Le compra un billete a su hermano y le da una tarjeta de crédito y dinero en efectivo. El plan de Nisa es el siguiente. Su hermano irá primero a Montenegro y luego Nisan le explicará todo a Eşref. De esta forma su hermano evitará ir a la cárcel. En abril seguirá a su hermano y escapará de la mafia. Para poner en práctica este plan, Nisan llama a su hermano un taxi. El hermano se sube a un taxi. Luego, también va a la casa de Eşref. Eşref da la bienvenida a Nisan en una situación que aún no ha mejorado. Nisan primero le desea que se recupere pronto. Luego, dice que tiene algo muy importante que decirle. Justo durante la conversación, el comisario llama a Nisan. Nisan pone repetidamente el teléfono en estado ocupado, pero la mujer continúa buscando insistentemente. Justo cuando Nisan está a punto de contarle todo a Eşref, el comisario le envía un mensaje y le dice que la llame urgentemente. Nisan pide permiso para hablar por teléfono y sale al balcón. Mientras habla con la mujer por teléfono, se entera de que el comisario impidió la fuga de su hermano. El comisario le dice a la mujer que si quiere que su hermano no vaya a prisión, que siga informando. Justo durante la conversación, Nisan ve a dos hombres siendo arrastrados fuera del jardín por sus piernas. Y cree que Eşref le hará lo mismo si le confiesa todo. Cuando termina la llamada telefónica, regresa a la habitación y le dice a Eşref que tiene un asunto urgente. Aunque Eşref dice que están hablando de un tema importante, se escapa de casa con la excusa de que su hermano está enfermo. Eşref sospecha de la situación, pero no cree que Nisan pueda ser el informante. Posteriormente, mientras Nisan está en casa, el comisionado llega a la casa de Nisa. Aunque Nisan intenta despedir a la mujer no se va. Nisan explica que esto es peligroso y dice que deberíamos volver a su casa. El policía acepta esto y dice, «Está bien, no volveré a tu casa». Pero mientras tanto, suena la puerta y llega Eşref. La mujer se esconde en una habitación. Eşref viene y llama a la puerta y Nisan abre la puerta. El policía escucha todas las conversaciones de Nisan y Eşref. La mujer se da cuenta de los sentimientos de Eşref por Nisa y se enoja.
El hecho de que el comisario esté molesto aquí nos muestra que la mujer siente algo por Eshref. Mientras Eshref está en la casa de Nisa, el propietario de Nisan viene y dice que vendió la casa. Antes de que llegara el propietario, Nisan le dijo a Eshref que necesitaba dinero. Pero la razón por la que dijo esto fue si Eshref no le preguntó a Nisan de qué hablar. En la escena anterior, Nisan fue a la casa de Eshref y estuvo a punto de confesar todo, pero se rindió. Eshref pidió la continuación de esta conversación inconclusa. Mintió, diciendo que pediría dinero en abril. Eshref dijo que le daría dinero. Después de esta conversación, Eshref salió de la casa y le pidió que le dijera todo lo que necesitaba antes de salir. La comisionada salió de la habitación después de que Eshref se fue y le contó a Nisan sobre los sentimientos de Eshref. Nisan dijo que esto no podía suceder. De hecho, Nisan Eshref no podía abrirse a Eshref porque pensó que él podría matarla como mató a otros. De lo contrario, Nisan le habría dicho la verdad a Eshref, independientemente de las circunstancias, y le habría explicado que se vio obligada a convertirse en informante. Pero Nisan aún no conoce a Eshref, punto, y aún no sabe que él es Yamur. A medida que pasa el día, Eshref se acostumbra cada vez más a Nisan y empieza a enamorarse de ella. Por ahora, Nisan solo está preocupada por la vida. Como Nisan aún no conoce a Eshref, no puede tener buenos sentimientos hacia él. Pero con el tiempo, a medida que Nisan conozca a Eshref, se enamorará de él y comenzará una gran historia de amor. Los amigos de Eshref también son conscientes del interés de Eshref en abril. Sus amigos están felices de que Eshref se deshaga de su obsesión por la lluvia, pero no saben que abril en realidad es lluvia. Amigos, estoy terminando el video aquí por ahora. Les hablo de la serie porque aún no tenemos la autoridad para publicar los videos. Quería señalar esto nuevamente. Si quieres ver más videos como este, no olvides dejar muchos comentarios y suscribirte al canal. Sun dipped below the horizon, painting the sky in shades of orange, pink, and purple, as the city slowly lit up, twinkling like stars in the twilight.